Bueno, gracias chicos, gracias al doctor ahí por invitarnos, porque realmente este módulo me parece que es muy importante para que ustedes lo vean, lo tengan. La especialidad de medicina transfusional no es muy conocida, realmente dentro de y varios hospitales no se sabe muy bien a qué nos dedicamos. Generalmente sabemos estar al fondo, metidos abajo, atrás de una puerta que no sabemos, a veces somos inaccesibles en cuanto a algunas cosas y es importante que nos hayan permitido la apertura del servicio para brindar estas clases. ¿Querés pasar la siguiente, Doc? Hablar de medicina transfusional, o sea, en 45 minutos resulta prácticamente imposible, ¿sí? O sea, son muchos aspectos los que nosotros tenemos que tratar, digamos, como medicina transfusional, así que traté en lo posible de hacer algo un poquito más escueto, más corto. Le pido que me interrumpan o me hagan las preguntas que necesiten a medida que vayan surgiendo. Vamos a basarnos fundamentalmente en 5 aspectos fundamentales, algunas consideraciones generales respecto a lo que es el soporte transfusional, tanto en pacientes con anemias crónicas como en pacientes con situaciones críticas, es decir, una anemia aguda, en los componentes sanguíneos para que los conozcan y cómo se obtienen los componentes sanguíneos, las indicaciones propiamente dichas, las complicaciones que surgen de las transfusiones de hemocomponentes y un breve resumen de lo que es soporte hemostático. Porque hablar de hemostasia es un capítulo es muy extenso, entonces vamos a tratar de hacer un breve resumen. Dentro de lo que es consideraciones generales hay 9 ejes muy importantes que hay que tener en cuenta. El primero, que es la transfusión de sangre, es simplemente una de las aristas, es uno de los pilares dentro del tratamiento de un paciente, ¿sí? Nunca tenemos que pensar que la transfusión de sangre me va a salvar la vida de un paciente, ¿sí? Que esté tanto en situación crítica como esté con una anemia crónica. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Que la indicación de la transfusión, si bien se debe basar en guías nacionales, nosotros tenemos las guías nacionales para el buen uso de hemocomponentes sanguíneos que fueron elaboradas por la Asociación Argentina de Medicina Transfusional. Tenemos una versión del año 2007, que es la que actualmente estamos utilizando, y hay una que va a salir ahora en este año, en el 2017, que todavía no está publicada. Entonces, como les decía, si bien nosotros podemos basarnos en estas guías nacionales, nunca debemos olvidar de que tenemos que tener en cuenta estas guías siempre basándonos en cuáles son las necesidades específicas de los pacientes, ¿sí? Otro de los aspectos importantes es que la pérdida sanguínea siempre debe minimizarse. Nosotros tenemos que tratar de reducir la pérdida sanguínea, ¿sí? Para evitar en lo posible una transfusión de sangre. Siempre hay un dicho viejo que dice que la mejor transfusión de sangre es aquella que no se hace, es aquella que no se realiza, porque más adelante vamos a ver que existen ciertas reacciones adversas a las transfusiones de hemocomponentes que no son muy placenteras. Entonces, siempre aquella transfusión que pueda evitarse es la que mejor se ha realizado, ¿sí? Y bueno, hay otros aspectos más ahí a tener en cuenta, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención, esta charla ustedes la van a tener, así que pueden después copiarlo, es el tema de que el médico y el paciente deben estar enterados, ¿sí? De cuáles son los riesgos que están asociados a la transfusión de hemocomponentes. Como les decía, hay algunas situaciones no muy gratas y el paciente las debe saber y el médico las debe conocer. Las debe conocer no solo para tratar de evitar la solicitud en forma inapropiada o innecesaria de una transfusión de sangre, sino también porque va a tener que actuar junto con el hemoterapeuta en el caso de que se produzca una reacción adversa. Es por ello que nosotros los molestamos mucho a los cirujanos con el tema del consentimiento informado y que en cierta forma el servicio de medicina transfusional, al menos en este hospital, se lo facilita a ustedes mediante solamente la rúbrica. Pongan acá ustedes la firma y el sello y nosotros nos encargamos de explicarle al paciente cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que tiene una transfusión. Pero ustedes no deben obviar que existe un consentimiento informado y que ninguna transfusión que no sea realmente una emergencia se puede realizar sin ese consentimiento informado, ¿sí? Es uno de los requisitos indispensables, así como cumplimentar con la solicitud correspondiente de transfusión, ¿sí? Debe ser indicada la transfusión, como dice ahí, únicamente cuando los beneficios superen los riesgos. El médico debe registrar, ¿sí? Cuál es el motivo por el cual se solicita la transfusión, porque es muy común por ahí hacer el pedido de transfusión, dejarlo por debajo de la puerta o dejarlo pegado con una cinta en la puerta del servicio. Y eso no es apropiado, ¿sí? Porque la transfusión de sangre tiene carácter de interconsulta.
porque el servicio de medicina transfusional es un servicio médico. Siempre va a haber un médico especialista o especializado tratando de llegar a un acuerdo con el médico solicitante. Entonces tiene carácter de interconsulta. Y en la historia clínica del paciente debe quedar debidamente registrado, ¿sí?, la solicitud y el motivo por el cual se lo solicita, ¿sí? Pasemos a la otra. Vamos a ver un poco las características de los componentes sanguíneos y cuáles son los componentes sanguíneos. Nosotros en medicina transfusional llamamos hemocomponentes aquellos productos que se elaboran a través, digamos, a partir de una unidad de sangre total extraída de un donante, en lo posible voluntario, que concurre a un banco de sangre, ¿sí? Esa unidad de sangre nosotros la llamamos sangre total o sangre entera. Hoy, en la actualidad, no hay ningún uso terapéutico, ¿sí?, para la utilización de la sangre entera que no sea la exsanguíneo transfusión en recién nacidos, ¿sí?, por cualquier patología o causa que la indique, que no son las indicaciones para este hospital. Es decir, en este hospital nadie puede y nadie debe pedir sangre entera porque el servicio no cuenta con sangre entera porque es un producto que no se utiliza. Después tenemos los concentrados de Matías o glóbulos rojos sedimentados, el plasma fresco congelado, las plaquetas, que ustedes verán ahí unas iniciales, CPDM o CPDU, no sé si saben lo que significan, son concentrados de plaquetas de donante múltiple, que se transfunden en pool de 4 a 7 unidades, o el concentrado de plaquetas de donante único, que es aquel que se obtiene mediante el procedimiento de plaquetoféresis o aféresis. Y por último, el crioprecipitado. Las características de cada uno de estos hemocomponentes, a ver si pasamos a la siguiente. Bueno, en cuanto a cómo se obtiene y cómo se procesan, ahí un breve resumen. Todos se obtienen, como les dije, desde la sangre total mediante un proceso de centrifugación diferenciada. Cada uno tiene un peso distinto, entonces van a ir sedimentando y nosotros luego por separación manual obtenemos los distintos hemocomponentes. Y a su vez los podemos producir, llegar, digamos, a hacer cualquier tipo de procedimiento sobre estos productos, y hay algunos de ellos ahí, como por ejemplo la inactivación viral para el caso del plasma. Eso se utiliza muchísimo en las plantas de hemoderivados, que ahora les voy a mencionar un poco respecto a eso. Se hace inactivación viral mediante azul de metileno o bien por plasma cuarentenado para elaboración de hemoderivados, que son los otros productos que se obtienen, digamos, y que por ahí suelen ser confundidos con los hemocomponentes. También está el lavado de los hemocomponentes, la irradiación de los mismos o la leucodepleción o disminución del número de glóbulos blancos mediante filtración, ¿sí? Respecto a esto les menciono algunas de las características. ¿Para qué se utiliza la leucodepleción y en qué consiste? Nosotros utilizamos unos filtros apropiados que nos permiten obtener, luego de ese procedimiento, una cifra menor a 5 por 10 a la 6 leucocitos por unidad, ¿sí? Hay países, como les puse ahí, en Europa, por ejemplo, España utiliza todos los hemocomponentes leucodeplexionados, es decir, leucorreducidos. Existen sistemas automatizados de leucorreducción que mientras el donante está con el bracito estirado, se está produciendo ya la filtración de los glóbulos blancos, ¿sí? Nosotros en Argentina estamos lejos de tener ese tipo de hemocomponentes porque en realidad se valora un poco también el costo-beneficio y no lo hemos visto muy apropiado para utilizarlo por lo menos en nuestro país, ¿sí? Las ventajas o para qué se utilizan este tipo de productos, fundamentalmente para evitar la inmunización o aloinmunización mediadas por anticuerpos, fundamentalmente HLA. Por eso utilizamos muchos productos plaquetarios filtrados para disminuir la transfusión, ¿sí?, de linfocitos o de leucocitos y por ende la sensibilización HLA, que me produciría una refractariedad plaquetaria y que en muchas ocasiones en un paciente oncohematológico candidato a un trasplante, estos anticuerpos nos verían, por ejemplo, un poco truncada la posibilidad de ese trasplante, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí. Ahí resumimos un poco las características de los principales productos que nosotros utilizamos. Los glóbulos rojos tienen un volumen aproximado de entre 230 a 300 mililitros, un hematocrito que no llega o que no puede superar el 60% con una hemoglobina de 40, ¿sí? El tiempo de conservación es de 35 a 42 días dependiendo del tipo de bolsas o del tipo de descartables en el cual lo hayamos colectado, y la temperatura de almacenamiento es de 4 más menos 2 grados centígrados, ¿sí? Ahí me pareció bastante oportuno poner el tema de la infusión.
y la compatibilidad. En el caso de los glóbulos rojos, nosotros debemos transfundirlo en aproximadamente 1 hora y media, no más de 4 horas para evitar el crecimiento bacteriano. Y es importante que ustedes lo sepan, porque por ahí nos pasa que nos piden transfusiones para pacientes que están, por ejemplo, dentro de quirófano a las 8 de la mañana y salen de quirófano un poquito tarde, y la unidad está exactamente igual como nosotros la hemos mandado a las 8 de la mañana, y el paciente muchas veces, si no nos avisan o no nos damos cuenta, sigue en la sala con la bolsa colgada. Y eso realmente es una iatrogenia. Nosotros no podemos permitir que una bolsa esté colgada más de 4 horas. En caso de que pase esto, ustedes mismos, ¿sí?, son responsables porque la han solicitado, deben indicar que se retire esa unidad y el comunicar al servicio de medicina transfusional. Nunca deben tirarla a la basura, deben retirarla, comunicarse con el servicio de medicina transfusional y nosotros la vamos a ir a buscar, la vamos a cultivar y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿Queda claro? ¿Sí? Se utilizan filtros especiales, filtros para microagregados, que son filtros de 170 o 260 micras, y algo que es muy importante, requiere de una compatibilidad, no solo ABO y RH, sino una prueba cruzada mayor previo, ¿sí?, a la transfusión. Por eso también es importante que ustedes sepan que este proceso de compatibilidad ABO, RH y prueba cruzada mayor demora aproximadamente entre 30 a 45 minutos. ¿Sí? Solamente nosotros podemos realizar una transfusión con compatibilidad ABO y RH si está debidamente justificada y solicitada como carácter de emergencia en el pedido que ustedes nos realizan. ¿Queda claro? Esto es para que no se enojen y no nos digan, chicos, ¿por qué se demoran tanto? Porque hay que ir a tomar la muestra, hay que esperar que esa muestra exude. Lo ideal es trabajar con una muestra de suero, no una muestra de plasma, por lo cual una muestra heparinizada mucho no me va a servir, me va a poder salvar las papas en el momento, pero no me va a servir a posteriori, y requiere de una prueba cruzada que demora entre 15 a 20 minutos. ¿Sí? ¿Queda claro? En cambio, para la transfusión de plaquetas, por ejemplo, nosotros no requerimos ningún tipo de compatibilidad respecto a lo que es la prueba cruzada mayor. Es decir, no debemos investigar si existe algún anticuerpo en el receptor que impida esa transfusión. El resto lo pueden ver luego cuando se los pase el doctor, pero los concentrados de plaquetas tienen un volumen de 50 mililitros. Lo ideal es obtener concentrados de donante múltiple, ¿sí? Una característica muy importante de este hemocomponente es que se conserva a temperatura ambiente, en agitación continua, y se transfunde también con un flujo continuo, un goteo continuo, y él no debe superar tampoco las 4 horas. ¿Vemos el otro? Veamos un poco respecto a las indicaciones. ¿Sí? Básicamente, bueno, eso no es ninguna novedad. Los glóbulos rojos sedimentados o los hematíes se utilizan para corregir, ¿sí?, los déficits en cuanto al número de glóbulos rojos, por lo cual nos ayudan a tratar anemias agudas, anemias crónicas o algunas situaciones especiales que veremos más adelante. Las transfusiones de plaquetas se utilizan para aquellos casos en los cuales nosotros necesitemos administrar plaquetas, ya sea porque haya una trombocitopenia o una trombocitopatía que nos impida una hemostasia primaria adecuada, ya sea terapéutica o ya sea profiláctica. Existen transfusiones de componentes irradiados, que vamos a ver para qué, y la leucodepleción para transfusiones con hemocomponente citomegalovirus negativo. Pasamos. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la transfusión de los glóbulos rojos? ¿Sí? Yo no voy a hacer mucho hincapié en lo que es la fisiología de la anemia, yo creo que todos a esta altura más o menos conocemos, pero sabemos que el objetivo de la transfusión de glóbulos rojos es aumentar el nivel de hemoglobina para evitar la hipoxia tisular, para tratar de asegurar un transporte adecuado de oxígeno y la liberación del mismo a nivel de los tejidos. Pero como les dije anteriormente, no debemos basarnos solamente en el valor de hemoglobina y hematocrito para realizar una transfusión, ya que ustedes saben que existen mecanismos de compensación, ¿sí?, ante la anemia, que algunos pacientes los ponen en marcha en forma precoz y de mejor calidad los mecanismos de compensación que otros. Entonces, en el contexto de una anemia, es decir, en el contexto, mejor dicho, de un laboratorio alterado con respecto al número de glóbulos rojos, ustedes deben tener siempre en cuenta la situación clínica del paciente, ¿sí? La dosis, traten de que siempre sea la dosis mínima necesaria para poder corregir esta sintomatología que surge de la compensación, ¿sí?, propia ante una anemia.
Es decir, no nos vengan con pedidos que digan necesito 2 o 3 o 4 transfusiones de glóbulos rojos porque necesito llevar el paciente a una X cantidad de hematocrito de hemoglobina. Más adelante vamos a ver que hoy por hoy esos son, digamos, criterios prácticamente obsoletos, ¿sí? El considerar el valor, por ejemplo, 10-30, es decir, 10 gramos de hemoglobina, 30% de hematocrito, como un nivel gold standard para la realización de una cirugía, ¿sí? Eso no es así porque nosotros tenemos vasta experiencia en pacientes, por ejemplo, testigos de Jehová, ¿sí? En donde los pacientes toleran a veces hemoglobinas de 4 gramos o 4,5 o 5 gramos y entran a cirugía y se operan y no pasa absolutamente nada. ¿Queda claro? Si no, tenemos pacientes a veces que son politraumas y entran por una emergencia de quirófano con un sangrado masivo, con una compensación con cristaloides y coloides, y la hemoglobina no es de 10 gramos y esos pacientes se operan. Entonces, tratemos de abrir un poco más y digamos, la mente respecto a este criterio de 10-30. Yo sé que ustedes no son muy amigos del 10-30, pero los anestesistas sí son los que manejan estos valores de 10-30, ¿sí? Y el efecto esperado es que aumentar aproximadamente 1 a 2 gramos por cada unidad de 300 mililitros que estamos transfundiendo. Para el caso de la anemia aguda, por ejemplo, hay que tener en cuenta si previa a esa anemia el paciente estaba en normovolemia. Para ese caso, como les dije, hay que valorar los síntomas, los signos, ¿sí? La pérdida de volumen circulante, ¿sí? Y el nivel de hemoglobina, que como siempre decimos no es adecuado si lo tomamos como algo aislado. Y siempre tener en cuenta que en un paciente con anemia aguda en situación crítica nosotros podemos estar frente a una situación bastante grave y debemos recurrir a una transfusión masiva, para lo cual yo voy a utilizar no solo hemocomponente de glóbulos rojos, sino también de plaquetas y plasma. Bueno, eso es un poco cuáles son los síntomas y signos clínicos que surgen de la adaptación a la anemia. Eso lo podemos pasar si querés por alto, son algunos datos, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿sí? Y esta es la anterior que dice anemia crónica, ¿sí? Fíjense en lo que yo les he puesto ahí. Nosotros tenemos pacientes con anemias crónicas que están muy compensados, ¿sí? O sea, la tendencia a la compensación mediante digamos, el aumento de la frecuencia cardíaca y la redistribución de flujos y todo eso que vimos en la anemia aguda, ¿sí? En la anemia crónica no se pone de acuerdo, pero los pacientes están muy compensados. Entonces, solamente vamos a transfundir un paciente con una anemia crónica, ¿sí? Cuando existen síntomas que acompañen a esta anemia crónica, como por ejemplo una disnea importante, taquicardia o astenia, que quiere decir que puso en marcha mecanismos de compensación agudos y que podemos llegar a ver alterado el volumen minuto y por ende la redistribución de flujo y el aporte de oxígeno a los tejidos va a estar alterados. Y también tenemos que tener en cuenta si está o no está este paciente con una patología cardiovascular asociada, ¿sí? Si nosotros tenemos una patología cardiovascular asociada, tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina la debemos mantener por encima de 9. Mientras que si no existe una patología cardiovascular, con una hemoglobina de 7 o menos, este paciente, digamos, puede no requerir transfusiones. Y estas son situaciones especiales que se presentan, ¿sí? Son en realidad gatillos transfusionales. Son guías, recuerden, siempre hay que tener en cuenta que el paciente debe ser valorado en un contexto clínico y no solo por valores de laboratorio. Lo voy a decir todo el tiempo porque necesito que esto lo entendamos y que esto lo aprendamos, ¿sí? La sepsis es una situación muy importante, ¿sí? No hay estudios clínicos o estudios muy acabados respecto a cuál puede ser los gatillos transfusionales en estas situaciones especiales, pero para la sepsis un valor de hemoglobina por debajo de 8 gramos por decilitro de hemoglobina ya sería un motivo para por lo menos hacer una interconsulta con hemoterapia y ver si está o no está indicada una transfusión de glóbulos rojos. En el caso, por ejemplo, de la UCI, ahí yo les pongo los resultados de un estudio que se realizó hace por lo menos unos 8 años atrás. Es un metaanálisis, un estudio que es muy conocido. Se vieron más de 50 y pico de mil de pacientes, de 500 pacientes, y se utilizó dos tipos de estrategias, una de tipo restrictiva y otra de tipo liberal, ¿sí? Para pacientes que estaban internados en la unidad de cuidados intensivos. La restrictiva tomaba como valor de referencia el valor de hemoglobina de 7 a 8 gramos, ¿sí? Y la otra de 10 a 12, es decir, transfundieron a todos aquellos
por ejemplo, que tenían valores inferiores a 10 gramos por decilitro, y el otro no transfundió absolutamente a nadie, amén que no tuviera una hemoglobina por debajo de 7. Al finalizar este estudio, lo que se observó es que la estadía en cama y el aumento de la mortalidad fue superior en aquellos pacientes con una estrategia liberal. Es decir, la transfusión de sangre, ¿sí?, no es, por así decirlo, el santo grial, y muchas veces nos aumenta un poco los riesgos de muerte en un paciente que está internado. ¿Por qué? Porque existen, como les dije, efectos adversos, y dentro de uno de los efectos adversos más importantes que se produce, es muy raro, pero se produce, es la inmunomodulación, ¿sí? La transfusión de sangre produce inmunomodulación, y en aquellos pacientes con patologías tumorales, por ejemplo, o asociados con algunas patologías de etiología autoinmune, esta inmunomodulación aumenta los riesgos y puede llegar a aumentar la mortalidad, ¿sí? Y otra situación especial son los pacientes oncohematológicos. Nosotros tenemos vasta experiencia en este hospital, saben que existe un pabellón de oncohematología y tenemos muchísimos pacientes. Se utiliza habitualmente un gatillo transfusional de una hemoglobina de 8, es decir, tratamos en lo posible de que los pacientes estén con una hemoglobina superior a 8, a excepción de que estén en tratamiento con radio o con quimioterapia, que más adelante, como vamos a ver, ya hay otros gatillos transfusionales. Este cuadro es muy útil que traten de memorizarlo. Más adelante hay otro que les va a quedar un poquito más, pero es como para que tengan una conducta, o sea, que una guía sobre la conducta transfusional respecto al valor de hemoglobina. Por ejemplo, ahí nos habla de que si tenemos una hemoglobina inferior a 7, sin importar qué signos o qué síntomas aparecieran, la conducta sería transfundir, ¿sí? No dar tantas vueltas. Si yo tengo una hemoglobina de 5, de 6, ¿sí?, solicitar la transfusión sería lo más apropiado, siempre con carácter de interconsulta. Con una hemoglobina superior a 7 y hasta 10, la conducta puede ser transfundir o no transfundir, ¿sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de que la situación clínica del paciente y las patologías concomitantes así lo requieran. Y con una hemoglobina superior a 10 gramos, generalmente la conducta es no transfundir, con las excepciones generalmente siempre de las patologías cardiovasculares, fundamentalmente la coronariopatía, que a nosotros, por más que tengamos una hemoglobina de 10, la conducta es tratar de transfundirlo, ¿sí? Y ahí les resumo un poco. En el caso de pacientes críticos, el uso de concentrado de glóbulos rojos sería inapropiado cuando la hemoglobina es igual o es mayor a 10 gramos por decilitro. Fíjense en que el grado de recomendación es de 1A, es decir, altísimo. Mientras que en pacientes con hemoglobina entre 7 y 10 podría, dependiendo de los síntomas o patologías que lo acompañan, y en los pacientes asintomáticos es apropiado aún con hemoglobinas por debajo de 7. Bueno, esto como para que lo lean también. Fíjense en que nosotros tenemos, no sé ustedes, los pacientes con coronariopatías no los manejan generalmente las cirugías cardiovasculares, pero es importante que sepan que estos pacientes deben mantener, como siempre les dije, una hemoglobina superior a 9 gramos por decilitro, y lo ideal más de 10. Yo creo que esto les puede llegar a interesar un poquito más a ustedes, las recomendaciones para pacientes en el periodo prequirúrgico. Siempre que en cuanto a lo que es la evaluación prequirúrgica, hay que revisar siempre los antecedentes del paciente, ¿sí?, más allá de las determinaciones de laboratorio, y lo posible un mes antes. Es decir, amén que sea una emergencia o que sea una urgencia, tratemos, chicos, de tipificar al paciente y pedirle un laboratorio básico por lo menos un mes antes. ¿Queda claro? Entonces, esas serían una de las medidas pertinentes según cada caso y según cada condición, porque si yo tengo una hemoglobina baja en un paciente que voy a operar dentro de 2 o 3 meses, sería importante corregir la anemia, no con transfusión de sangre, sino intentar alguna alternativa a la transfusión, como por ejemplo la administración de hierro, por vía oral o por vía endovenosa. ¿Queda claro? Y no tomar entonces nunca el umbral 10-30 como gatillo transfusional. Para el paciente ya que está en cirugía, nosotros vamos a tener 4 aspectos importantes. Uno de ellos es realizar el diagnóstico de la hemorragia. Siempre hay que tratar de identificar cuál es el origen del sangrado y hacer un monitoreo, por supuesto, de los signos vitales y controlar la diuresis. Yo sé, ustedes también deben saber, que un paciente que está anestesiado, los mecanismos de compensación son completamente distintos a un paciente que no está anestesiado, y muchas veces solamente con un aumento de la frecuencia cardíaca nosotros podemos darnos cuenta de que estamos frente a una situación de hipovolemia. ¿Queda claro? Es decir, el resto
no lo vamos a ver. No vamos a ver ni ninguna otra situación como la palidez, como la astenia, como la ansiedad. Eso en un paciente anestesiado no lo vamos a tratar. Solicitar siempre lo más rápido que se pueda un hemograma y concomitantemente a ellos pruebas de hemostasia, en lo posible pruebas completas, también valorar cómo está el estado ácido básico de ese paciente. Y lo más importante, ustedes que son cirujanos, realizar el control quirúrgico, ¿sí?, del sangrado y no pensar que siempre el sangrado que se produce dentro del quirófano es de causa hematológica. Más de una vez por ahí hay algunas suturas que no están bien realizadas o hay algunos otros tipos de sangrado que ustedes los conocen bien y que obedecen a causas quirúrgicas. Y entonces transfundimos plasma, transfundimos plaqueta, tráeme, y en realidad era una cosita que había que hacer así y a lo mejor lo solucionábamos. Yo en mis viejas épocas de guardia he sufrido eso y les pido por favor, chicos, que sean prudentes con eso. Bueno, manejar la oxigenación tisular. Recordar que en esta anemia aguda siempre es importante mantener una oxigenación apropiada y esta la logramos con una hemoglobina superior a 7 gramos por decilitro, ¿sí? Y tratar de hacer un control correcto de la hemostasia. Muchas veces los laboratorios tardan en llegar, ¿sí? Pero si ustedes ven que este paciente que está dentro del quirófano ha perdido igual o más al 30% de su volemia o la volemia estimada, ni hablar si estamos frente a una pérdida de 40%, nosotros debemos iniciar un procedimiento de transfusión masiva, el cual va a incluir no solo glóbulos rojos sedimentados, sino también plasma fresco congelado, crioprecipitados y muchas veces plaquetas, ¿sí? No sé si conocían el término de transfusión masiva. Hay tres definiciones distintas. La que nosotros más utilizamos es el primero, que se define transfusión masiva como el recambio o el reemplazo de una volemia en un periodo de 24 horas o más. Las otras dos son un poquito más dinámicas. Fíjense en de que habla de la transfusión de 4 o más unidades de glóbulos rojos en el periodo de 1 hora o bien el reemplazo del 50% de la volemia en un plazo de 3 horas. Ustedes muchas veces se van a encontrar con esta situación dentro de quirófano, ¿sí? No sé si les habrá pasado, pero más de una vez, a lo mejor en algún accidente dentro de quirófano, los pacientes, ¿sí?, pueden llegar a perder más del 50% de la volemia en el plazo de 3 horas. Y ahí en ese caso, chicos, piensen que el doctor Moyal una vez les explicó que existía la transfusión masiva. Entonces llamen al servicio de hemoterapia. No esperen los resultados del laboratorio porque van a dar completamente alterados, porque va a estar el anestesista infundiéndole todos los líquidos habidos y por haber para tratar de sacarlo en lo posible del shock, que no va a ser muy manifiesto. Y nosotros tenemos que empezar a preparar los hemocomponentes, ¿sí? Las convertibilidades demoran, como les dije, entre 20 minutos más o menos. Y los plasmas tardan en descongelarse también 30 minutos. Entonces, ustedes están con las papas que les están quemando arriba y nosotros abajo necesitamos saber qué está pasando en quirófano. ¿Queda claro? ¿Qué se hace en estos casos de transfusión masiva? Bueno, acá las conductas, como les dije, es lo posible transfundir por paquetes. Existe el paquete transfusional, que es no más ni menos que lo que ustedes imaginan. Es un paquete, una bolsa que va a llevar una unidad de glóbulos rojos, 3 o 4 unidades de plasma frescos congelados y una dosis terapéutica de plaquetas, ¿sí? En todo caso, también podríamos agregar inclusive hasta 7 unidades de crioprecipitados. Eso es un paquete transfusional y se entrega así como un paquetito en la puerta del quirófano independientemente, ¿sí?, del laboratorio que tengan. En algunos casos este paquete puede llegar a contener hasta 3 unidades de glóbulos rojos. ¿Es posible en el ámbito del Hospital Nacional de Clínicas eso? No, no es posible. No es posible en el ámbito de muchas veces de muchos hospitales de acá. Entonces hay que tratar de ser prudentes y valorar realmente si la pérdida amerita una transfusión masiva o no. Es importante que la conozcan porque este paquete transfusional nosotros a veces no estamos en condiciones de darlo, ¿sí? Pasemos, fíjense respecto al plasma fresco congelado, porque es muy común el uso o abuso de la transfusión de plasma fresco congelado. En el caso de una transfusión masiva o un paciente en una situación clínica con una pérdida estimada de la volemia que supere el 30%, solamente va a estar guiada por laboratorio si es que llegamos a hacerlo, cuando este supere el 1,5%, el valor basal. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces no se asusten por ahí si tienen un
un RIN. En el caso de ustedes acá les hacen KPTT, creo, ¿no? Sí. Bueno, un KPTT por ahí de 35, no sé, el otro día pedían plasma y gritaban, entonces no se asusten, ¿sí? Pidan la hemostasia, pidan el valor del laboratorio, pero tratemos en lo posible de ser un poco más prudente con el uso del plasma fresco congelado. La hemostasia que nos brindan los factores de coagulación que están contenidos en una unidad de plasma fresco congelado aportan el 40% de la actividad, ¿sí?, de los mismos. Y un paciente se va a ver comprometido solamente si hay una depleción hasta del 30%, digamos, valores por debajo del 30% de los factores circulantes en sangre. Es decir, que tenemos como cierto margen, queda claro, para sustituir estos factores de coagulación. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? O sea, yo puedo hacer hemostasia normal si tengo hasta el 30% del valor basal de mis factores circulando en sangre. Por debajo de esto es cuando se prolonga 1,5%, 1,5 el valor basal del tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. Los crioprecipitados, que es un hemocomponente que no es muy solicitado y en realidad es muy apropiado, deben tenerlo en cuenta, chicos, ustedes, porque el fibrinógeno es el primer factor que disminuye en forma abrupta, ¿sí? Y muchas veces nosotros pedimos plasma fresco congelado que nos aporta valores importantes de factor 8 y de factor 5 y con valores un poco más bajos de fibrinógeno, que es el factor 1. Mientras que el fibrinógeno, chicos, es una fuente muy importante de factor 1, de factor de von Willebrand, que es muy importante tenerlo sí como cofactor para la adherencia plaquetaria, ¿sí? Y que no lo vamos a tener en una unidad de plasma fresco congelado en la cantidad en la que lo tendríamos en el fibrinógeno. Entonces, sepan que existe el fibrinógeno, que contiene, el crioprecipitado que contiene fibrinógeno, ¿sí?, contiene fibronectina, contiene factor de von Willebrand. Es muy útil, deben tratar de empezar a valorar el uso de esto en un paciente con hipofibrinogénemia. Yo sé que es difícil, que nadie nos hace fibrinógeno acá en el hospital, pero si nosotros tenemos un paciente con una sospecha de coagulopatía intravascular diseminada, guarda, ¿no?, que esto nos puede llegar a ayudar muchísimo, ¿sí? Y no la administración de plasma fresco congelado, porque por ahí podremos tener un paciente urémico o un paciente, por ejemplo, con un clearance no apropiado y nosotros le vamos a poner un volumen excesivo. Recuerden que cada plasma tiene hasta 200 mililitros y la dosis para transfundir a un paciente es de 10 a 30 mililitros por kilogramo. Entonces, ese plasmita o los dos plasmitas que a veces se solicitan es una dosis inapropiada que no me llega a alcanzar para poder hacer la hemostasia correcta. Entonces, imagínense en un paciente con un sobrepeso, yo necesito a veces hasta 6 o 7 unidades de plasma fresco congelado. Multiplicado por 200 mililitros es un volumen excesivo. Esto podría darles una mano muy grande. Y los nunca bien ponderados concentrados de plaquetas que se utilizan en la transfusión masiva para corregir cualquier tipo de coagulopatía de orden primario. En una transfusión masiva nosotros, a más allá de la pérdida objetivable de sangre entera, los glóbulos rojos, acuérdense, que forman participan, tienen un rol, mejor dicho, muy importante en esta hemostasia primaria que yo les hablaba, porque lo que hacen dentro de un vaso es generalmente ir por el centro de este vaso, debido al peso específico que tienen, y tienden a desplazar las plaquetas hacia la periferia. Entonces hacen que las plaquetas entren en contacto con el endotelio. Cuando hay una anemia, producto de una extravasación súbita de sangre, no existe esta posibilidad. Y las plaquetas van a andar por el medio del vaso sin la posibilidad de estar en contacto con el endotelio. Entonces eso nos va a jugar un rol muy importante. Si yo tengo una hemorragia masiva, debemos pensar en que, más allá de que yo tenga un recuento de plaquetas normal, probablemente estas no estén haciendo una buena hemostasia. Entonces pensemos en una transfusión de plaquetas como un aporte extra de las mismas, concomitantemente o de la mano de una transfusión de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? La anemia va de la mano no de una disminución de las plaquetas, sino de una disminución en su función. ¿Sí? Tengamos en cuenta que lo ideal para hacer hemostasia es mantener un valor igual
o mayor a 50.000 plaquetas, es decir, a 50 por 10 a la 9 plaquetas por litro, y en el caso de un trauma o cráneoencefálico o un trauma severo, necesitamos tener un recuento un poquito más alto que supere las 75.000 plaquetas, ¿sí? Anemias hipoproliferativas son las leucemias. Nosotros acá en el hospital tenemos muchos pacientes con leucemias o con aplasias o con algunos tumores sólidos y que pueden ser candidatos a una cirugía. Como les dije anteriormente, nosotros tratamos de tener a estos pacientes con valores de hemoglobina que superen los 8 gramos por decilitro, pero si los mismos se encuentran en un tratamiento con radioterapia, lo ideal sería que este valor sea entre 10 y 12 gramos por decilitro, y si estamos con quimioterapia, que realmente supere esos 8 gramos por decilitro de los cuales les estoy hablando. Esto tiene un grado de recomendación 2B. Talasemia menor, 12 gramos por decilitro es el gatillo transfusional. En este caso, estos pacientes sí es una situación muy particular. Nosotros debemos transfundir hemocomponentes ABO y RH idénticos, ¿sí? Y en lo posible que estén filtrados para sacarle los glóbulos blancos y en muchos casos irradiados. Transfusión de plaquetas. Existen 4 grados, digamos, de clasificación de hemorragia por plaquetopenia según la Organización Mundial de la Salud, la cual, por supuesto, es muy parecida a la que nosotros conocemos de hemorragia grado 1, 2 o 3 y 4 que tenemos en las otras clasificaciones, en la cual se van a ir sumando distintos signos fundamentalmente objetivables de hemorragias microscópicas, por así decirlo, producto de plaquetopenias, la primera que aparece son las petequias, ¿sí? Y fíjense en que en las hemorragias más importantes ya aparece la hematemesis como un signo, ¿sí?, de una plaquetopenia importante con un sangrado importante. Veamos la próxima. Nosotros podemos tener podemos hacer transfusión de plaquetas, como dijimos anteriormente, ya sea con carácter profiláctico o con carácter terapéutico. El objetivo es evitar o tratar las hemorragias que se producen por déficit de plaquetas y lograr un incremento en lo posible de 20.000 a 40.000 plaquetas después de la transfusión de un concentrado realmente apropiado. Veamos la que sigue. Profilaxis. Esto es muy importante que ustedes lo manejen o por lo menos sepan algunos de estos criterios respecto a si es o no es necesario, o mejor dicho, cuándo transfundir en forma profiláctica plaquetas, ¿sí? Todo va a depender del recuento de plaquetas que tenga ese paciente. Dijimos que para que haga un nivel hemostático apropiado son 50.000 plaquetas, pero no necesariamente por debajo de ese recuento yo siempre voy a pedir al servicio de hemoterapia que me transfunda plaquetas. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta cuál es la enfermedad de base, ¿sí?, que me lleva a esa plaquetopenia y cuál es la situación clínica en la que se encuentra ese paciente. Recuerden también que hay contraindicaciones para la transfusión de plaquetas, como son, por ejemplo, la PTT y el síndrome urémico hemolítico, algunas trombopenias inmunes como la PTI, por ejemplo, la púrpura post-transfusional, la asociada a algunas enfermedades autoinmunes y la asociada a SIDA, la trombocitopenia inducida por heparina y las trombocitopatías como por ejemplo la enfermedad de Glasman. Esos son algunos de los gatillos transfusionales, ¿sí? Por debajo de 5.000 generalmente es apropiado transfundir un paciente si este tiene una trombocitopenia de origen central. No sé si se acuerdan un poco de las trombocitopenias, cómo se clasificaban. Teníamos aquellas que eran de origen central y aquellas que son de origen periférico. Las que son de origen central generalmente obedecen a una causa que esté dentro de la médula, por lo cual no se puede producir, no se puede fabricar la plaqueta, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una trombocitopenia de origen central, de que tiene larga evolución y que no tiene antecedentes de sangrado recientes y tampoco está bajo ningún tratamiento, toleran normalmente un recuento de plaqueta de 5.000, ¿sí? Mientras que aquellos pacientes que tienen o no tienen factores de riesgo, pero que están asociados con un antecedente hemorrágico reciente o que están con algún tratamiento, nosotros en lo posible tenemos que tratar de mantener un recuento de plaquetas que esté por encima de 10.000 o de 20.000 respectivamente. Para los procedimientos invasivos o para cirugías, que es algo que a ustedes les importa, siempre el recuento de plaquetas debe estar por encima de 50.000 y los casos más particulares o más especiales son aquellos que obedecen a cirugías del sistema nervioso central y a las cirugías, ¿sí?, a nivel ocular.
No nos debemos olvidar que existen factores de riesgo asociados, ¿sí? Factores de riesgo hemorrágicos asociados a estas patologías que siempre deben ser tenidos en cuenta. El más importante es la fiebre. Una temperatura de 38 o 38,5 es un factor de riesgo hemorrágico. Así que si yo tengo un paciente en la situación anterior, es decir, sin factores de riesgo, sin tratamiento, sin hemorragias, con 5.000 plaquetas, pero se le suma fiebre, se le suma sepsis, una mucositis, y yo tengo que transfundirlo. Tengo que por lo menos pensar que este paciente va a requerir una transfusión o un soporte transfusional con plaquetas, antes por lo menos de operarlo. ¿Queda claro? Ahora van a ver dos cuadritos, ¿sí? Que son las recomendaciones de la Asociación Argentina, basadas en otra literatura respecto al nivel óptimo, ¿sí? O al umbral o gatillo transfusional para plaquetas. Como les dije, la neurocirugía está allá arriba, son las que necesitan un valor igual o superior a 100.000, mientras que las otras cirugías o intervenciones requieren recuentos de plaquetas por debajo de 50.000. Y fíjense en qué paradójico, cuando veamos el otro cuadro, en el caso de las punciones lumbares asociadas a leucemias, por ejemplo, en la mielocítica o en la linfocítica, los recuentos de plaquetas son de 25 a 10.000 plaquetas. ¿Sí? Tuvimos un caso hace poco, una paciente con una trombocitopenia asociada a, en aquel entonces no se sabía, no sé si ustedes recuerdan el caso, ese no se vio en Ateneo, ¿no, Doc? Ese caso, ¿sí? Una paciente con una trombocitopenia, le estaban buscando la causa, creo que se terminó descubriendo que tenía un tumor, un adenocarcinoma, no me acuerdo si era ese o en pulmón, y tardaron muchísimo en hacer la punción porque también tenía una masa a nivel hepático. Y la paciente tenía 30.000 plaquetas. Es decir, podíamos haber ingresado, podríamos no haber ingresado, y tenés que tratar de valorar un poco la situación. Esta paciente era una paciente estable, sin antecedentes, sin medicación, entonces a lo mejor con una dosis transfusional, 20.000 a 40.000 plaquetas me subía y yo intervenía. ¿Queda claro? Eso es para que lo tengan en cuenta. Por ahí también nos suelen pedir a veces de la UCI, transfusiones de plaqueta en pacientes que están con 30.000, 40.000 plaquetas porque le quieren hacer una vía central. Y hay que ir a ver el paciente, hay que ver toda la situación y realmente es lo mejor esos pacientes se puede hacer la intervención sin ninguna necesidad de realizar la transfusión. ¿Queda claro? Recuerden, estos son umbrales, ¿sí? De plaquetas para hacer la transfusión, son guías clínicas, no necesariamente es la Biblia, ¿sí? Y ahí les puse en grande que las plaquetopenias periféricas, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que se dividen en centrales y en periféricas? Las plaquetopenias periféricas que son de origen inmunológico no está indicada hacer profilaxis con transfusión de plaquetas porque la fisiopatología de esa plaquetopenia así lo requiere. Entonces, si yo tengo un paciente con un trastorno autoinmune o con un paciente HIV positivo que está con un SIDA y está con una plaquetopenia, y no seamos, digamos, tan temerosos, valoremos el contexto, hagamos una interconsulta apropiada con la gente de hematología y con el hemoterapeuta y a lo mejor debamos actuar o hacer lo que tengamos que hacer sin necesidad de tener un recuento de plaquetas por encima de 50.000. ¿Queda claro? Porque yo voy a hacer, digamos, la transfusión de plaquetas y esas plaquetas no van a aumentar porque el origen es inmunológico, ¿sí? La mayoría de estos pacientes generan anticuerpos, mejor dicho, autoanticuerpos y anticuerpos de tipo halo anticuerpos contra los HPA, que son los anticuerpos de origen plaquetario, ¿sí? Eso es un poco lo que ya habíamos repetido anteriormente, y este es un concepto que es muy importante que lo conozcan. La refractariedad plaquetaria, no sé si habían escuchado alguna vez hablar de esto. ¿Qué es la refractariedad plaquetaria? Cuando yo tengo un paciente con una plaquetopenia que no importa el origen, yo lo transfundo y resulta que el otro día cuando le hago el recuento plaquetario está igual o está más bajo. Entonces van y me dicen, haceme 6 unidades de plaquetas más. Vuelta a hacer 6 unidades de plaquetas más. Bueno, y mismo control, ¿qué le pasa a este paciente? Las plaquetas no sirven. No, probablemente estemos frente a esto, que es la refractariedad plaquetaria, ¿sí? ¿Cómo se mide la refractariedad plaquetaria y cuáles son las causas de refractariedad plaquetaria? Ahora la vamos a ver. Hay una fórmula que es esta que está acá abajo, que es el índice corregido del incremento plaquetario, que nos toma en cuenta digamos, la superficie corporal del paciente relacionándolo con el recuento
pretransfusional, posttransfusional, sobre el número de plaquetas transfundidas. Es decir, si yo sospecho que pueda existir una refractariedad plaquetaria, lo ideal sería que el servicio de hemoterapia me haga esta formulita y me diga, miren doctor, estamos o no frente a una refractariedad plaquetaria. Si a la hora, después de la transfusión de la dosis apropiada, el incremento corregido es menor a 7,5 por 10 a las 9 plaquetas, ¿sí?, quiere decir que estamos frente a una refractariedad plaquetaria. Es lo mismo decir si a las 18 o 24 horas este índice me da de 4,5 o menos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, chicos. De esta forma nosotros vamos a optimizar los recursos, ¿sí?, y vamos a tratar de evitar al paciente la administración de algo que no le corresponda. ¿Sí? Las causas de la refractariedad plaquetaria pueden ser inmunes y pueden ser no inmunes. Dentro de las causas no inmunes, que son las que mayormente se presentan, la esplenomegalia es una de ellas, la infección, la sepsis, ¿sí?, la hemorragia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que si un paciente estaba con número eritrocitario disminuido no podíamos tener una hemostasia primaria apropiada? Bueno, eso es, si yo transfundo, pero no corrijo la anemia, el paciente está en refractariedad plaquetaria producto de una hemorragia, ¿sí? La coagulación intravascular diseminada y algunos fármacos, como por ejemplo la anfotericina B, la vancomicina, ¿sí? Pasamos la ciprofloxacina, que es una medicación que se utiliza muchísimo, ¿sí?, produce refractariedad de tipo no inmune. Y las causas inmunes, que son las menores, es la aloinmunización HLA, ¿sí?, que es la más frecuente, la aloinmunización por anticuerpos HPA, fundamentalmente HPA 1A, 1B, 5A, 5B y 3A, ¿sí?, por anticuerpos anti-A y anti-B, y es más frecuente esto, como les pongo abajo, en multíparas y en politransfundidos. Las plaquetas, es importante que ustedes lo sepan, yo les dije que no requería de compatibilidad, ¿sí?, solamente en lo posible requieren de compatibilidad ABO y RH. Las plaquetas expresan en su membrana antígenos del sistema ABH o del sistema ABO, por suerte no lo hacen del sistema RH, y estos pueden llegar a producir a veces refractariedad plaquetaria. Nosotros naturalmente tenemos anticuerpos contra lo que no poseemos, contra el antígeno eritrocitario del sistema ABO que no poseemos. Por ejemplo, soy 0, yo voy a poseer, ¿sí?, anticuerpos contra los antígenos A y contra los antígenos B, ¿sí? Estos anticuerpos, anti-A y anti-B, se van a unir al antígeno correspondiente y van a producir la escinsión de la membrana eritrocitaria, la hemólisis concomitante con la liberación de los productos intracelulares. Entonces, si yo utilizo un concentrado de productos plaquetarios 0 en un paciente A, mis isohemaglutininas van a destruir los glóbulos rojos de él y vamos a tener una hemólisis concomitante. Y aparte vamos a tener una refractariedad plaquetaria porque estas plaquetas que no son ABO compatibles son eliminadas de la circulación a los 30 minutos de ser transfundidas. ¿Queda claro? ¿Puedo transfundir plaquetas entonces ABO incompatibles? Si estoy frente a una situación que así lo amerita, sí, lo puedo hacer, pero no sería lo ideal. Y en el caso de que yo transfunda plaquetas que sean RH distinto, fundamentalmente RH positivos a pacientes RH negativos, debo valorar la posibilidad de la aplicación de parto gamma o inmunoglobulina hiperinmune anti-D en el caso de que se trate de una persona joven en edad fértil, ¿sí?, y que las plaquetas contengan por lo menos 2 mililitros más de glóbulos rojos circulando en el plasma sobrenadante. El manejo de estas patologías es realizar pruebas cruzadas entre las plaquetas del donante y las plaquetas del receptor, tratar de utilizar plaquetas que sean filtradas o leucodeplexionadas en aquellos pacientes que yo sé que van a ser sometidos
a transfusiones prolongadas de plaqueta. Este es el caso de los pacientes oncohematológicos, ¿sí? Si yo tengo un paciente que ingresa y que sé que tiene una hemoglobina de 4 gramos por decilitro, con cum directa positiva, con otros parámetros a nivel del frotis que me dicen que probablemente estemos con una aplasia o una plaquetopenia de origen central, y empecemos a transfundir productos filtrados desde temprano, porque si es un candidato a un trasplante y yo le empiezo a transfundir, ¿sí?, plaquetas HLA incompatibles, va a generar anticuerpos y probablemente no reciba el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, digamos, no podamos entrar en la remisión de esa patología sanguínea, ¿sí? Componentes irradiados, es importante que sepan que existen los componentes irradiados. Si pasamos al anterior, los componentes irradiados, digamos, se utilizan fundamentalmente para tratar de que estos hemocomponentes se transformen en el equivalente a un citomegalovirus negativo, ¿sí? ¿Cuándo están indicados? En las transfusiones de cosanguíneos directos de primero y de segundo grado, en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y hoy por hoy, aunque un poco controvertido, pero se utiliza de rutina en la exsanguinotransfusión y la transfusión de neonatos de menos de 1000 gramos. ¿Queda claro? Esas son las únicas indicaciones que existen hoy. Tumores de origen, o sea, tumores sólidos, patologías autoinmunes o SIDA, es muy controversial, pero bueno, si disponemos de estos hemocomponentes y sabemos que el paciente es citomegalovirus negativo, podemos utilizar hemocomponentes que sean irradiados. Se irradia, ahí están las dosis de irradiación, después ustedes lo pueden ver. Pasemos. Las reacciones transfusionales, chicos, son aquellos eventos adversos que se producen después de la transfusión de un hemocomponente, ya sea en la hora posterior a la transfusión, ¿sí?, o bien en días posteriores, pero muy posteriores a la transfusión. Eso hace que yo las pueda clasificar en agudas, aquellas que van desde la hora hasta las 24 horas, y más allá de 24 horas se clasifican en crónicas. Y de acuerdo al origen, pueden ser de origen inmune o, digamos, de otro origen que no sea inmune. Los síntomas son prácticamente muy parecidos en todas las reacciones adversas, fundamentalmente en las agudas. Hay un síntoma que es característico, un signo que es cardinal, que es la fiebre. La elevación de la temperatura por encima de 37,5 grados me está diciendo a mí que algo está pasando en ese paciente. Entonces yo debo suspender la transfusión en forma inmediata, no retirar la sangre, suspender, tratar de conectar, digamos, en la misma vía o solución fisiológica, mantener la vía y llamar al servicio de hemoterapia. Porque podemos estar frente a sin duda que es una reacción de tipo que aguda o crónica esta. Aguda, pero puede ser de origen inmunológico o no inmunológico, ¿sí? La más benigna de todas son las reacciones febriles no hemolíticas, ¿sí?, producto de algún anticuerpo que anda dando vuelta, por alguna citoquina o alguna interleuquina que se metió y impactó ahí en el receptor, y como mecanismo de defensa aumenta la temperatura, produce escalofríos, ¿sí?, o tiritonas, roncha y esas cosas. Eso es lo mejor que me puede estar pasando. Pero lo peor que me puede estar pasando también en una reacción aguda, inmediata y con fiebre, es una reacción hemolítica aguda, producto de la acción de anticuerpos de tipo anti-A o anti-B en un paciente cuando la transfusión no es ABO compatible. Y en ese caso el tratamiento es completamente distinto, porque la evolución del cuadro es un poco más tórpido y porque muchas veces termina con un paciente en diálisis o muerto. ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? Por eso las transfusiones dentro del quirófano van acompañadas de una responsabilidad muy alta por parte de quien la solicita y quien recibe el hemocomponente. Nosotros tenemos como medida de precaución en el servicio de medicina transfusional que cada vez que entregamos una unidad en el quirófano, llevamos unos tubos, ¿sí?, con los sueros hemotipificadores, y le pedimos a la persona, generalmente que es el anestesista, que nos traiga una muestra del paciente al cual le va a poner esa bolsa. Entonces nosotros hacemos un test rápido de grupo sanguíneo y si nos coincide con la bolsa que llevamos, la entregamos. Si no, no. Porque Juan Pérez y Juan López, hay un montón de pacientes con el mismo nombre o apellido. ¿Queda claro? Entonces, no se enojen si nosotros nos demoramos, porque es preferible que nos demoremos, le hagamos el grupito antes y después le entreguemos. ¿Nos ha pasado? Sí, ha pasado a veces, que se han confundido en poner bolsas en otros pacientes dentro del quirófano, por suerte del mismo grupo. No hemos tenido esa
esa mala suerte de que sean de distinto grupo. Recuerden entonces, las transfusiones de sangre, si bien salvan vidas, no son inocuas y podemos llegar a tener un fiasco. Recuerden que la indicación de transfusión debe estar basada en la clínica, no solo en los hallazgos de laboratorio. Sí, por lo menos con que se lleven eso de acá, para mí es importante. Valorar en forma exhaustiva la indicación de la misma. Recuerden siempre valorar el riesgo y beneficio de la transfusión. Recuerden que el paciente hematológico es una situación especial. Esto es muy importante, existe escasa evidencia científica respecto al uso y abuso de los hemocomponentes sanguíneos y respecto a los criterios. Yo les mostré algunos basados en experiencias, algunas propias y otras en evidencia científica, pero existe escasa evidencia científica respecto a eso. Y los estándares de los cuales les hablé principalmente están basados en mi práctica o en la práctica del servicio y en algunas recomendaciones de bibliografía que nos pusimos a trabajar este fin de semana. Gracias, doctor.